días, bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras. ¿Quién vive? Gente que no vende patria. Hoy es lunes 25 de enero, último lunes de enero, volando el año de 2021, con Carlos José Hurtado y con Luis Enrique Guerrero, cuando son las 6 de la mañana con 30 minutos. Sin Fronteras, la revista, con William Griggs Vivado. En la primerísima 91.7 y 105.3 FM. 6 de la mañana con 34 minutos. Queremos enviar un afectuoso saludo a un oyente de Sin Fronteras por la vía de streaming en la página web allá en Bilwi, la capital de la región autónoma del Caribe Norte. El compañero Ariel Álvarez está de cumpleaños hoy. Esperamos que nos mande por barco el pedazo de queque. Felicidades, compañero. Bueno, este fin de semana, estamos hablando de 23 y 24 de enero, sábado y domingo, fue el, ¿cuánto ya? 31 aniversario del asalto al cuartel de la Tablada, muy cerca de Buenos Aires, en Argentina. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Mucho. En ese asalto participaron un puñado de compañeras y de compañeros que fueron combatientes en la lucha insurreccional, que defendieron la revolución en los años 80, incluyendo en los BLI, y que participaron, algunos de ellos, en el comando que ejecuta a Somoza Debayle en Asunción, Paraguay. Ese asalto, que fue una medida tomada por el movimiento Patria para Todo, que fue fundado por Enrique Gorriarán, entre otros compañeros, y que fue una medida que tomaron para defender el proceso democrático que vivía, era muy incipiente en Argentina, que tenía una amenaza perenne de las Fuerzas Armadas, de todas las ramas de las Fuerzas Armadas, porque no se resignaban a la pérdida del poder político después de que en 1984 se ven forzados los militares a abandonar ese esquema de dominación de Estados Unidos, a retirarse a los cuarteles y a dejar que los partidos políticos sean los que vayan alternándose en el poder. Y no se resignaban. Entonces, las ramas fascistas, que son muy fuertes en las Fuerzas Armadas Argentinas, no se resignaban. Y habían hecho varias intentonas de golpe de Estado, encabezadas por distintos personajes de la rama más sangrienta de las Fuerzas Armadas, como Aldo Rico, por ejemplo, un criminal de guerra. Habían fracasado, pero no renunciaban a la vía armada para deponer al presidente Raúl Alfonsín en aquel momento y volver a ejercer el poder político. Entonces, había fuertes indicios, con mucha certeza, de que la extrema derecha fascista de Argentina iba a volver a intentar tomar el poder, los carapintadas le llamaban, y que además se iban a dedicar a asesinar a militantes de la izquierda, militantes progresistas, activistas de barrio, que ese era el propósito principal, liquidar a la izquierda de base, que en aquel momento empezaba a desarrollarse en Argentina. Esto es importante porque después se intentó sembrar la versión de la prensa dominante de que había sido un acto desesperado de Gorriarán y los compañeros y que no sé cuánto, que los había engañado la inteligencia del ejército, ¿verdad? Y que había sido fruto de que el movimiento que encabezaban no había logrado
un buen resultado electoral en las elecciones, todo tipo de cosas. La verdad es que en aquel momento, el 12 de enero, fíjate bien, un par de semanas antes, el 12 de enero, un abogado, Jorge Baños, y 3 dirigentes del movimiento denuncian que el militar Mohamed Ali Zaineldin, nació en Uruguay, pero criado en Argentina, y ahí hizo toda su carrera criminal, que este hombre estaba encabezando un complot junto a Carlos Menem, que en aquel momento era candidato presidencial. Querían derrocar a Alfonsín y sustituirlo por el vicepresidente Víctor Martínez, que también estaba implicado en la conspiración. Entonces lo denuncian, ¿verdad? La prensa de la época se hace eco de la denuncia, y sobre esa base, o sea, que se crea un clima enrarecido en Argentina, y deciden actuar los compañeros. Hombre, aquí lo vamos a tener que parar. La idea de ellos era atacar el cuartel, reducir a la guarnición, habían 2 batallones, había 2 grupos de militares, hacer que se rindieran, porque ahí había una fuerza de los Carapintadas muy importante, sacar la artillería pesada que ahí tenían y dirigirse hacia Buenos Aires para reclamar el respaldo popular, propiciarlo y denunciar a la extrema derecha. Ese era el plan. Había muchos conscriptos, es decir, reclutas del servicio militar en el cuartel. Había un momento también de vacaciones de la jefatura militar, y había había muchos almacenes, muchas armas almacenadas, mejor dicho, ¿verdad? El caso es que atacan, ¿verdad? Entre eso, fíjense, oigan los compañeros que iban ahí, que aquí estuvieron. Por ejemplo, participaron en ese ataque Enrique Gorriarán Merlo, fallecido en 2006. El capitán Ricardo era conocido, uno de los 24 capitanes que tuvo el Ejército Revolucionario del Pueblo. Encima de ellos solo estaba el jefe del Ejército Revolucionario, que era Santucho, Mario Roberto Santucho. Manuel Beristain, Alfredo Irurzún, el capitán Santiago, ahí estuvo en ese ataque. Perdón, aquí estuvo en Nicaragua, perdón. Pero bueno, entonces en el ataque en los BLI estuvo Pablo Belli, José Luis Caldu, José Díaz, Roberto Gaguine, Chepe Mendoza, Juan Murúa e Iván Ruiz. También estuvo en los BLI un compañero que no cayó, que logró sobrevivir, que se llama José Moreira. Otros que estuvieron, Roberto Sánchez, ¿verdad? Y una compañera, hay varias, o sea, es muy importante la participación de estos compañeros que aquí lograron una enorme experiencia, aportaron a la revolución con su vida, con su sacrificio, con su juventud, acumularon experiencia, luego se fueron a su país, ¿verdad? Con la experiencia acumulada, e intentaban también ahí propiciar los procesos revolucionarios, pero no lo lograron, pues. Con Renán Montero trabajan 2 de las compañeras que caen en el ataque a la Tablada, Claudia Lareu y Aldira Núñez. Claudia cae con su compañero, que ya después le vamos a contar cómo fue. Tenía 35 años, en el 77 salió rumbo a Francia ahí a sobrevivir como podía, andaba cuidando perros ahí, ese tipo de cosas, pues. Pero se involucra en los comités de solidaridad, deciden, en la dirección del ERP fuera del país, deciden involucrarse en la revolución sandinista y se vienen a Nicaragua,
¿no? Y aquí tuvo una destacada participación. Le llegó a tener el rango de capitana del Ministerio del Interior. Trabajaba con el compañero Renán Montero. Y fue una de las que participó en el grupo que ajusticia a Anastasio Somoza de Baile. Fue fundadora del MTP y cae junto a Pancho Provenzano, Francisco Provenzano, que fue desaparecido por los militares en ese ataque, y era el padre de su hija Irene. Irene sobrevive y sigue involucrada, continuando el legado de sus padres. Estos dos se conocieron en el instituto de secundaria. ¿Estamos claros? Fíjense bien. Entonces, bueno, la cosa es que atacaron. ¿Cuál era la idea de los compañeros? Bueno, como les explicaba, forzar la rendición. Si no lo lograban, era resistir hora y media, 2 horas y jale. Pero lo que pasa es que en los primeros combates caen el primero y el segundo responsable del grupo. Eso lo desajusta. A un compañero se le cayó uno de los radiocomunicadores. Llevaban 2, no se le cayó, perdón. Llevaban 2 y se le olvida en uno de los vehículos. Se le olvida a uno de los compañeros radiocomunicadores. Eso entorpece la comunicación con el mando que estaba en la periferia del cuartel. A otro compañero se le cae una bolsa llena de morteros RPG-4. Ya no lo pudo recuperar. O sea, imponderables, que no son riesgos no calculados, pues. Y entonces eso es lo que propicia el fracaso de la operación, y además le desatan una represión salvaje. Le mandan un batallón que llegaba como que si era contra lo que sé yo, pues, como que hiciera un ataque atómico el que había. Llegaron con tanque, no tanqueta, tanque, con napalm, lanzaron napalm. Una barbaridad. O sea, la reacción fue bestial. Y el movimiento fue aplastado. Pues. Combatieron 27 horas. Empezó a las 6:15 de la mañana del 23 de enero y terminó a las 9:30 de la mañana del 24 de enero de 1989. 27 horas resistiendo. Ahí era un grupo más o menos de 40. Qué clase de valentía la de esos compañeros. ¿Eh? No, hasta que finalmente, cuando están diezmados, han caído bastantes compañeros. Y además les han matado a sus jefes. Están separados. Perdieron la comunicación con el exterior porque como había mucho alambrerío ahí en el cuartel, eso no lo tomaron en cuenta. Eso no lograron comunicarse por el radio. Entonces, un desastre, pues. Entonces yo quiero leer a los caídos en esa acción, que hay muchos que juzgan desde el futuro lo que ocurrió en el pasado, y eso es muy fácil, hermano. Eso es muy fácil. En aquella circunstancia, los compañeros decidieron tomar una medida para evitar lo que ellos consideraban un inminente golpe de extrema derecha que iba a asesinar a todos los de la izquierda. Entonces, esa era su opción. En aquella circunstancia, decidieron que eso era lo más correcto. Y es absolutamente respetable. Otra cosa que vos juzgués después de 30 años. Qué bonito estás vos. ¿Verdad? Daniel. Bueno, entonces caen preso, ¿verdad? Caen preso todos los sobrevivientes. Vamos a leer también eso. Y después capturan a otros que eran colaboradores del grupo que estaban afuera. Cayeron presos Roberto Felicetti, Carlos Beatriz Acosta, Carlos Ernesto Moto, José Alejandro Moreira, Sergio Manuel Paz, Isabel Margarita Fernández, Miguel Ángel Aguirre, Claudio Honesto Rodríguez, Claudio Omar Veiga, Joaquín Sebastián Ramos, Gustavo Alberto Mesuti, Luis Alberto Díaz y Luis Darío Ramos, todos condenados a prisión perpetua. Fuera del cuartel, uno de ellos se entregó, Juan Antonio Puigjané,
lo condenan a 20 años pese a que se entregó. Hay otros que capturaron en un vehículo que iba con propaganda y un megáfono, que los cayeron presos también. Dorester Molina, Miguel Ángel Falduti, Daniel Alberto Gavido Almirón, todos ellos condenados a 13 años. Juan Manuel Burgos a 11 años, también Juan Carlos Abella. Cintia Castro, que era colaboradora o militante, pero su papá era del Partido Radical, que estaba en el poder en aquel momento. Ya se confía que por ser hija de papi, pues no le va a pasar nada. Se entrega y la condenan a 11 años. Enrique Gorriarán, Ana María Sibori logran escapar del cerco. Primero salen fuera del país, hacia México, a reorganizarse, a buscar apoyo. Reingresan a Argentina clandestinos. Después salió Gorriarán de nuevo. Ana María se queda ahí. Ana María es capturada en el 94. Y ella también fue condenada a 18 años de prensa. Más tarde a Gorriarán lo secuestran en México. Un comando del ejército argentino apermisado por el presidente de la época, Ernesto Zedillo. Y lo secuestran, se lo llevan a Argentina y lo condenan a cadena perpetua. Fíjense bien, en ese ataque, esto que, para que no se nos, hay que tener memoria de estas cosas. Hay una foto que toma un fotógrafo, por aquí tengo el nombre de ese fotógrafo. Una foto, dice que él estaba tomando la foto, pero que no tenía, o sea, porque había mucha confusión, que si eran los caras pintadas, porque los guerrilleros, para encubrir el ataque, distribuían volantes, que ellos eran de los caras pintadas, para que los militares del cuartel se confiaran. Entonces había mucha confusión, hasta que después se van esclareciendo las cosas. Entonces los fotógrafos están tomando imágenes de lo que está ocurriendo, pero sin tener idea precisa de lo que está de qué es lo que está ocurriendo. Entonces una de esas fotos tomada por Eduardo Longoni, dice, cuenta él mismo, dice que él estaba tirado cuerpo a tierra en una terraza. Él creía que iba a cubrir otro levantamiento de los carapintadas. Habían habido dos anteriores, dos en dos en el 87. Y entonces dice que al llegar, dice, a ver, espérenme, en aquella foto, él toma una foto, ¿verdad? Y en esa foto aparecen dos guerrilleros desarmados que se rendían ante un oficial del ejército. Era una foto interesante porque mostraba por primera vez en el día a los dos vagnos en pugna. Esa foto fue determinante para revelar que esos dos guerrilleros fueron asesinados, o sea, se rinden, se entregan y los asesinan. Lo negó el ejército y dijeron que habían intentado huir y por eso los mataron. Esa foto revela la verdad y fue una de las pruebas definitivas tanto en el juicio internacional a la dictadura, al ejército argentino, como en el juicio muchos años después al general responsable de esa operación, que fue condenado a cadena perpetua. Impresionante, ¿verdad? Sus nombres eran José Alejandro Díaz, estaba arrodillado y con las manos en alto. Y el otro compañero era Iván Ruiz, que estaba tirado detrás del oficial que empuña el fusil. Nunca aparecieron sus cuerpos. También se habló de una compañera a la que asfixiaron. Por ahí tenía el nombre. Porque había una abogada, Marta Fernández, que viuda de Carlos Alberto Burgos, que dijo que eran 8 los militantes desaparecidos. ¿Verdad? Pero había otra compañera, no me acuerdo el nombre, que se dijo en su momento que había sido asfixiada. Se rindió y la asfixiaron. Le dieron la bolsa, le pusieron la bolsa y la asfixiaron en las torturas que le estaban haciendo. Se llamaba Berta Calvo. Ponerle la bolsita, le dieron la orden a los soldados. ¿Verdad? El caso es que, bueno, capturan a Gorriarán, capturan a Ana María, están los otros presos, inician una huelga de hambre, ya está Fernando de la Rúa de presidente. ¿Saben cuánto duró esa huelga de hambre? 119 días. En aquellos tiempos, Daniel, yo recuerdo que fueron 2, pero confirmado una vez, Daniel fue a visitar
a Gorriarán y Ana María y a los presos de la Tablada. También fue Tomás. En uno de esos viajes también fue Emmett Lang. Y a mí me contaron una anécdota súper interesante. Pues. Llega Emmett, ¿verdad?, como enviado por Daniel, a hablar con Gorriarán en la cárcel, pues, obviamente. Entonces, en un momento dado, Emmett le propone a Gorriarán, mira, hombre, ¿y por qué no vas a ver a Zeneldín? Porque Zeneldín, que era el que encabezaba los Carapintadas en la última intentona golpista del 1990, fue capturado y estaba condenado también en prisión perpetua. Entonces, y habían otros Carapintadas, es decir, los militares de extrema derecha, que estaban condenados. Entonces, a los dos grupos querían que el presidente de la Rúa los indultara, pues los soltaran, le dieran la libertad. A los dos grupos les interesaba. Entonces, estaba la huelga de hambre de los compañeros. 119 días llegaron a tener, hasta que lo lograron. Pero entonces llega Emmett, enviado por Daniel, en gesto de solidaridad del Frente Sandinista con los compañeros. Entonces le dice a Gorriarán, ¿y por qué no te vas a ver a Zeneldín? Y Gorriarán le dice, dale viaje, pues. Y entonces se van. Acuerdan un encuentro en la prisión con Zeneldín y sus Carapintadas. Y oigan qué interesante esto. Llega, verá, como Emmett Lang es coronel retirado y era fue jefe de la Fuerza Aérea. Después fue jefe de retaguardia también. Entonces, como tenían rango de coronel y estos eran militares, entonces Zeneldín ordena que se le haga una parada militar a Emmett, de ida y vuelta. Entonces, los militares de extrema derecha rindiéndole honores a un militar sandinista que era Emmett Lang. Y hubo ese encuentro, después finalmente de la Rúa los pone en libertad a todos, hubo varias medidas judiciales hasta que los pusieron en libertad a todos los compañeros. Son, de verdad que sí, mano. Quiero leerlo a todos los caídos y quiero leer también de nuevo a los que estuvieron aquí. Quiero leer los caídos. Hay una foto ahí que estamos presentando, están todos, un montón de fotos. Entonces, en la fila 1, que está sin foto, Eduardo Luis Agüero, Óscar Allende, Rubén Álvarez, Ricardo Arjona, Julio Arroyo y Jorge Baños. En la siguiente fila, Pablo Belli, Quito Burgos, Pedro Cabañas, José Luis Caldu, Berta Calvo, que fue la compañera que la asfixiaron y que además desaparecida, Claudia Deleis. En la siguiente fila, Félix Díaz, José Díaz, Roberto Gaguine y Juan Rabuguetti. En la siguiente, Claudia Lareu, Horacio Luque, Miguel Luque y Luisito Maldonado. En la siguiente, la fila 5, Keiko Mamani, Chepe Mendoza, Juan Murúa, Aldira Núñez, Pancho Provenzano, el compañero de Claudia, y Paulo Ramos. Y en la fila 6, Iván Ruiz, Carlos Samogénit, Roberto Sánchez, el gordo, hermano de Aurora Sánchez, Lucho Segovia, Juan José Tosi, Ricardo Veiga y Pedro Cabañas. Iván Ruiz, el hijo de la Aurora Sánchez, desaparecido, nunca apareció su cuerpo. Es uno de los dos que se rinden y por los cuales han luchado durante todos estos años. Aurora la Cachorra, que vive aquí en Nicaragua desde hace muchísimos años, más de como 40 años más o menos. Esos son los caídos. Ya les digo, manos, de todos ellos, montones que aquí vivieron, aquí lucharon, aquí aportaron. Y una de ellas estuvo en el comando que ejecutó a Somoza de Baile, el que justició a Somoza de Baile, la compañera Claudia Lareao y su compañero Pancho Provenzano, caídos en ese ataque. Son héroes, compañeros, son héroes de los cuales poco conocemos y los hemos olvidado, así como hemos olvidado a tantos por aquí, pero que son gente que aportó a la lucha latinoamericana, a la lucha de su pueblo, del pueblo argentino y a la lucha del pueblo nicaragüense. Como me decía ayer una amiga,
La Revolución Popular Sandinista ha recibido internacionalismo, pero también ha sido fuente de internacionalismo revolucionario. Son las 6 de la mañana con 58 minutos. Después de la pausa vamos a leer pedazos y a irlos comentando, y también hablar un poco de lo que está en juego aquí en Nicaragua en las elecciones de 2004, oíme a mí, del 7 de noviembre de 2021. Son las 6 de la mañana con 58 minutos. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Son las 7 de la mañana con 2 minutos. La semana pasada una compañera nos escribió para anunciarnos que tiene otro juego de ajedrez para los niños, para las niñas, para los muchachos, las muchachas del Colegio Alfonso Cortés, que queda en el distrito 6 de Managua. Allí ya son 3 o 4 los juegos de ajedrez que distintos oyentes, incluyendo uno de León, le han entregado a la profesora Esmirna Pastrán, que por cierto hoy está cumpliendo años. La profesora Pastrán, la directora de ese colegio, el Colegio Alfonso Cortés, que queda ahí por las industrias, por donde fueron las industrias, tanto allá por Portezuelo. Felicidades, profesora, ya son 43, 44 años, creo que lo que está cumpliendo ya la profesora Esmirna Pastrán, originaria de Pantasma, una mujer de mucho temple. Se ha levantado de la extrema pobreza y se ha superado por sus propios ovarios. Con un enorme esfuerzo, tiene 2 títulos universitarios, como 3 o 4 máster y una intensa experiencia como maestra de primaria y ahora como directora. Felicidades a la profesora Esmirna Pastrán. Bueno, ¿sabes qué? Es que él estaba el otro día viendo, digamos, distintos comentarios y oyendo, más bien oyendo, de compañeros y de compañeras que decían, hombre, qué barbaridad, el salario que tenemos, que no sé cuánto, y tienen razón, ¿no? Porque la vida está cara, está carísima, la vida está cara. Y realmente se siente el impacto, pues. O sea, la crisis que nos desataron los somocistas en el 2018, que fue agravada por la pandemia y rematada por los 2 huracanes, pues nos ha golpeado a todo, al país y a todo. Las cosas están caras, esto es verdad. Entonces, claro, lo ideal es que, por ejemplo, en esta mesa del salario mínimo que se instaló ya hace un par de semanas, pues lo ideal sería, que no, 15%, 20% de incremento de salario mínimo y todo el mundo para arriba. Pero la verdad es que eso no es posible. Esa es ilusión. Eso llevaría a la bancarrota a las empresas que lograron resistir los otros embates. Es la realidad, pues, y por lo tanto significaría que la gente a la calle, desempleo. Pero entonces yo les decía a los compañeros, es verdad, eso es verdad. Es verdad. La vida está cara. Pero si te pones a pensar, le digo, tenés un ingreso que no lo ves, pero que es parte de tu salario. Por ejemplo, el transporte. Sobre todo en la ciudad de Managua, que es donde está subsidiado. Aquí vivimos 1.300.000 personas y hay otros 300.000 que van y vienen a Managua todos los días del mundo, que vienen de todos lados. Población flotante se le llama. Que gozamos de ese beneficio. Estás hablando de que el precio del pasaje de bus en Managua debería estar en este momento en alrededor de 15 a 18 Córdoba. El pasaje vale 2.50. Después le digo tener subsidio de energía eléctrica, sí, pero no todos lo reciben. Claro, no todos lo reciben los más pobres, que es más o menos
el 80% de los consumidores registran menos de 150 kilowatts por mes. Esos reciben subsidios. Y tener la salud, que es gratuita, y la educación, que es gratuita, universitaria, técnica, secundaria o primaria, son gratuitos, ¿verdad? Y todo eso vos no lo ves en moneda, no entra a tu bolsillo en efectivo, pero evita que lo gastes. Fíjate, ¿cuánto te cuesta? El otro día me decía una amiga que se fue a ver sus ojos y la llevaron donde un oftalmólogo, una consulta privada. La consulta cuesta, $50. Una amiga se lo pagó, porque ella no tiene donde, ella es pobrecita, pues. Y después dice, me lo estaba contando alarmada. Y después dice, me dijo de que tengo catarata en los dos ojos, que me tengo que operar ya. Y que cada operación me cuesta $1,500. Cada operación. En el Senado son gratuitas. En el hospital de Ciudad Sandino son gratuitas. Incluso desde Ciudad Sandino envían transporte. Cuando son varios de un municipio y los van a traer en las dos operaciones, los dos ojos. Ustedes saben que se hace con un periodo de descanso entre operación y operación, a veces de una semana, a veces de dos. $1,500 una operación de catarata en la medicina privada. Una radiografía, ¿cuánto te cuesta? $20, $50, depende. ¿Cuánto pagás en los hospitales públicos por una radiografía? Nada. Los asegurados, el que es asegurado o la persona que tiene un familiar de cáncer que está asegurada, sabe, y además ha sido atendida en los hospitales de Links, sabe que le dan todo y es gratis. El otro día me contaba otra amiga, que una pariente política de ella, o sea, hermana de su suegra, de pronto sufrió un desvanecimiento, ¿verdad? Y entonces no podía caminar, no podía mover los brazos. La llevaron a consulta privada. Menos mal que resultó honrado. El médico de ahí le dice, mire, le dice, es mejor que la lleven al hospital. Y la llevaron al hospital en otra ciudad de Nicaragua, de Managua. Y entonces en el hospital le prediagnostica, es decir, bajo sospecha que sea el síndrome de Guillain-Barré. Entonces deciden trasladarla al Hospital Solidaridad de Managua, ella es asegurada. Se viene al Hospital Solidaridad de Managua. Fíjate, y en todo eso, excepto la consulta con el primer médico que es privada, lo demás gratis, ¿verdad? Entonces la trasladan a Managua, le confirman el diagnóstico, efectivamente le dicen es Guillain-Barré. Y eso te puede conducir a la muerte si no lo atendés. Puede conducir a la muerte. Y el tratamiento es carísimo, ¿verdad? Se lo aplicaron el tratamiento. ¿Sabes cuánto cuesta el tratamiento? ¿Sabes cuánto cuesta el tratamiento de Guillain-Barré? La cifra que te voy a dar te va a parecer mentira, pero lo podés confirmar. 300,000 córdobas. Eso cuesta el tratamiento. Esta mujer, que no es una mujer anciana, es una mujer alrededor de los 50 años, recibió todo el tratamiento. Claro, pasó como mes y medio en cama, que no podía caminar, sus músculos se atrofiaron, se debilitaron. Entonces ahora la mandaron al Aldo Chavarría a que haga rehabilitación. Bueno, después del Hospital Solidaridad la regresaron a su casa y ahora la mandan al Aldo Chavarría. Como la rehabilitación tiene que ser intensa y constante, entonces la internaron en el Aldo Chavarría. Ahí está. No está pagando nada.
la rehabilitación completa. Son 15 días lo que va a estar y ella va a salir caminando normal del Aldo Chavarría. Sin pagar un centavo. Eso no se contabiliza en el dinero que recibí por tu salario. Es lo que se llama salario real o salario social, depende de quién te lo diga. ¿Me entendés? Entonces hay cosas que a veces como las damos por descontado, que así es, no las valoramos. Esos dos casos que te he contado son cercanos a uno, pues que los conoces por vía directa, por distintas razones, pero podés contar miles de cosas. Ahorita, por ejemplo, un compañero, esto es el seguro social, es que lo que hace el INSS es una maravilla y es poco conocido. El INSS no ha sabido difundir todas las maravillas que hace el INSS. Mira, ahorita, a un compañero al que conozco hace muchísimos años. ¿Cuántos años? A ver, como 46 años, a ver, 47 años por ahí. ¿Verdad? Este compañero tenía un dolor crónico en el pecho desde como 1980, 82 por ahí. Jamás le hallaron qué era. Entonces el dolor iba y venía. Finalmente, el año pasado, allí en el hospital militar, él es asegurado, le diagnostican tres problemas, tres cardiopatías. Y determinan una cirugía a corazón abierto. El INSS se la autoriza. Ya se la practicaron la semana pasada. O sea, una cirugía que duró 12 horas. Le sacan el corazón, lo ponen a un lado, lo trabajan, después le componen no sé qué otra cosa más. Después le vuelven a zampar el cucharón, hermano, se lo vuelven a conectar, a recuperarse, que un día de esto ya va para su casa. No, ahí en el hospital militar fue todo esto. El seguro garantizó eso, el seguro asume ese pago. Eso no está en tu salario real. ¿Cuánto cuesta la vida, hermano? ¿Cuánto cuesta la salud? No tiene precio. ¿Me entendés? Pero esas son cosas, hermanito, que solamente las garantiza un gobierno en poder de los trabajadores, con orientación hacia los derechos de las mayorías. La dictadura de los trabajadores, esa sí es dictadura, hermano. Esto nos viene diciendo que esta es dictadura, dale pues. O sea, la democracia real es esa. ¿Me entendés? Pero eso solamente lo podés garantizar con un gobierno de ese talante, de esa orientación, de esa composición, que es el gobierno de Daniel. Si no, vámonos a las pruebas. Cuando el chamorro-somocismo estuvo en el poder entre 1990 y el año 2017, enero, lo que hizo fue un verdadero despojo de los derechos de la gente. Dejó en la bancarrota social a Nicaragua entera, como hemos hablado muchas veces, con hambre, con hospitales desvencijados y destruidos, totalmente desfinanciados, con escuelas paupérrimas, con los chavalos y las chavalas cargando sus pupitres de donde fuese, porque no había escuelas que se caían a pedazos. Ese fue lo que nos hizo el chamorro-somocismo. Eso es lo que quieren volver a hacer, porque ahorita la economía está sana, hay financiamiento externo, a pesar de ello, pero ahí está. Tenés una red de carretera que es la mejor de Centroamérica. La energía eléctrica ahora le llega al 98,5% de la población. Hay negocio. El agua, hermano. Los gringos quieren el agua. Ahí hay negocio. Entonces, si nosotros llegamos al poder, agarramos el agua cocibolca, mano, hacemos un negocio y se la vendemos a los gringos. Esa es la onda. ¿Quién garantiza lo contrario? El Frente Sandinista. En tanto es el instrumento de esas mayorías que están
que tienen una composición variopinta. Y no solamente hay asalariados, sino que también están los trabajadores por cuenta propia, la nueva clase obrera que ha creado el capitalismo, los campesinos empobrecidos, el magisterio, los trabajadores de la salud, los soldados, los policías. Esa es la composición. Y el Frente le garantiza a todos esos sectores que son de muy diversos intereses y niveles de vida, a eso, todos esos sectores le garantiza sus derechos serán respetados. Tú otro ejemplo. ¿Cuánta gente no ha pasado de estos 30 años, 31 años, angustiada porque viven en una casa o le recibieron un terreno donde construyeron su casa y han vivido todos estos 30 años y algunos muchos más, pero no tienen título? Y lo pelearon. Se peleó eso con Bolaño, con Alemán, con la Chamorro. Como era para la gente pobre. Y eso significa inversión. Significa medición, investigación registral. Significan gastos. Daniel lo ha garantizado a todo el mundo. Andan repartiendo títulos todas las semanas del mundo. La Procuraduría General de la República anda de guerén, por ahí, junto con los chavalos de la promotoría de la Juventud Sandinista, y andan entregando títulos gratis. ¿Cuánto te cuesta sacar un título con un abogado? Todo el proceso. La escrituración, el plano catastral, llegarlo a INETER. ¿Cuánto te cuesta todo eso más los impuestos? Gratis. Eso no entra dentro del derecho, perdón, el dinero que recibí. No es parte de eso, no es parte de tu salario monetario. Entonces cuando uno escucha que mira qué barbaridad, que no nos aumenta, sí, es verdad. Es verdad. ¿Te imaginas cómo sería si no hubiera un gobierno de los trabajadores? Si fuera un gobierno de los ricachones, de los magnates, que solo ven por sus intereses, porque hay que distinguir, ¿verdad? La gran burguesía de este país, los magnates, que son los que tienen los hilos del poder económico y financiero de Nicaragua y en otros lugares también. Y después está, ¿no?, un segmento de gente que acomodada, que se creen el cuento de que también son pelas, que también son Zamora, pero que no llegan a ese nivel, no escupen en esa rueda. ¿Ya? Entonces, digo, la mejor manera de garantizarte que vos tengas un nivel de vida mínimo y que tengas condiciones para mejorarlo, la mejor manera es tener un gobierno de los trabajadores. Ese es el poder, ese es tu poder. Solo los trabajadores le pueden garantizar al conjunto del pueblo que sus intereses serán respetados. Incluso los magnates, como lo ha demostrado Daniel y el Frente Sandinista en estos 14 años. Incluso los magnates pueden tener garantía que hasta sus derechos serán respetados solamente con un gobierno del Frente Sandinista como interlocutor del conjunto del pueblo. Porque en las actuales circunstancias de Nicaragua, las posibilidades del sistema económico son las que hay. No son las que uno cree que hay. Son las que uno aspira que hayan. Hay que crearlas. ¿Verdad? Entonces, es muy importante asumir, creo yo, pues. O sea, este es mi gobierno no en el sentido partidario o militante de la palabra, es mi gobierno porque defiende mis intereses. En la medida que defiende los intereses del país, defiende los míos. Pero además, más allá de eso, también defiende los míos porque me garantiza
que yo, aunque no tenga dinero, voy a tener vida, voy a tener salud y voy a tener educación. No importa que no tenga dinero porque el gobierno me lo garantiza. Aunque no tenga reales, aunque no esté trabajando, aunque no tenga empleo, si yo me enfermo, voy a ir a un hospital y me van a curar. Mis hijos van a ir a la escuela y no tienen por qué pagar. Yo mismo puedo seguir estudiando si quiero, aunque no tenga trabajo, y no voy a pagar. Solo un gobierno de esa constitución, la constitución de los trabajadores del pueblo nicaragüense, te puede garantizar eso. Te puedes tener rabia, mira, chocho, nunca pude hallar trabajo, fíjate que estudié y no he podido trabajar, pero aún así, en esas condiciones, tenés todos esos derechos sociales garantizados. Solamente con el Frente Sandinista lo podés lograr. Si no fuera así, desechos seríamos. Desechos. Recuerden que la gran explosión de la emigración en Nicaragua empieza a mediados de los 90. La grande. La guerra, por supuesto, causó expulsión de nicaragüenses, todo el mundo huyendo de la guerra de los 80, la guerra de los 70. Pero luego, después fue la guerra de los ricos contra los pobres. ¿No se acuerdan? Y fue cuando hubo la gran emigración. Alrededor de 800,000 nicaragüenses salen en los años 90 rumbo a Estados Unidos, rumbo a Costa Rica, principalmente. ¿Por qué? Porque no había un gobierno que los defendiera, había un gobierno que los violentaba todos los días del mundo. Había un sistema dirigido por los magnates que se dedicaba a pisotearlo, a avasallarlo, a reducirlo a la más absoluta de las pobrezas, de las miserias, por toda la vía, por la vía del desempleo, por la vía de las leyes, por la vía del desabastecimiento de los servicios de salud, por la vía de la liquidación del sistema educativo, por donde quiera, mano. Te perseguían sin perseguirte, pero te perseguían en la realidad. Te violentaban. No había guerra en el sentido militar de la palabra, pero era una guerra a muerte de los ricos contra los pobres. Someternos. Que no nos rebeláramos, además. Y recuerden, ahí saca la cara los trabajadores, el FNT y la dirección de Daniel. Si ya se les olvidó eso. En todas esas huelgas, Daniel, atrás, dirigiendo, reuniéndose, oyendo, recorriendo el país. O sea, insisto, pues, el poder sandinista es el poder popular, es el poder de los trabajadores. Poder popular, poder sandinista. ¿Se acuerdan esa consigna? Pueblo trabajador, poder sandinista. Porque es así, es así. O sea, solamente el gobierno de las mayorías de los empobrecidos pueden garantizar los derechos de todos, respetando incluso el gobierno de los ricos. Perdón, el gobierno. Los intereses de los ricos. Como lo ha hecho Daniel. Porque en las circunstancias actuales eso es lo que corresponde. No es donde vos te inventaste el país en el manual. No es el manual el que aplica, es la realidad. Sobre esa realidad es la que vas a transformar de acuerdo a las condiciones que tenés. Y vas creando mejores condiciones cada vez para avanzar en el proceso, pero no como el manual. El manual te dice ahí, mira que ahora hay que confiscar y que la economía es estatal. Ese manual es el tuyo, de escritorio, pero no la realidad. A mí me da risa a veces oír o leer pues, alguna de esas interpretaciones. El manual no aplica. Bueno, en ningún lado aplica. La experiencia lo ha demostrado. El que va al manual fracasa. Por eso Lenin decía, flexibilidad, el otro arte de la revolución, decía Lenin. No lo digo yo, lo decía Lenin. ¿Verdad? Entonces, sintetizando, pues, lo que esté en disputa el 7 de noviembre es si los trabajadores vamos a seguir mandando en Nicaragua o no. Eso es. Nos quieren arrebatar el poder, nosotros vamos a defenderlo. Por todos los vías. Ahí andan haciendo alboroto. La policía ahí anda vigilando cuando hagan alboroto. Andan queriendo hacerla. Queriendo amenazar compañeros. Sembrar miedo.
Pues lo que creo que la película que debemos tener claros todos es que lo que vamos a defender es el gobierno de las mayorías empobrecidas de este país. Ese es mi gobierno, es mi poder, es mi posibilidad de progresar, mía, de mi familia, de mi comunidad, de mi barrio, de mi país. Es mío. Y es mío porque me defiende, porque me garantiza esos derechos. Es mío por eso. Porque yo lo siento mío porque me beneficia a mí. Yo sí recibo beneficios del gobierno de Daniel. Yo sí me siento defendido en mis derechos por el gobierno de Daniel. Yo, ciudadano nicaragüense, porque es así. Ya te he citado muchos ejemplos de distintas áreas, pues. Entonces, los trabajadores, los compañeros que tienen un empleo, en primer lugar hay que agradecer tener ese empleo, hermano. No agradecerle al gobierno ni a Daniel, agradecer en el sentido, puchica, tengo trabajo, hermano. ¿Cuánta gente no quisiera tener ese ingreso fijo? Primero tenés un trabajo, o tenés un ingreso, después comenzaste con un negocio, te financió el banco, te financió Usuracero. Decime qué gobierno se ha encargado de tener un programa de micropréstamos como el que tiene el gobierno de Daniel. Micropréstamos, que mirá, que 5,000, que 6,000 pesos, que 10,000 pesos, depende, y si pagás, podés recurrir de nuevo, una y otra vez, y vas cada vez tenés mayores posibilidades, y vas haciendo tu negocio. Decime vos, ¿dónde has visto eso? Dame un ejemplo de gobierno aquí en América Latina que no sea de carácter socialista, que tenga esa orientación, que haga esas cosas. No hay, hombre. Y después ahí va el gobierno, mira, campesino, fíjate que te vamos a capitalizar, te vamos a dar instrumentos de labranza, te vamos a dar semillas, te vamos a dar hasta herramientas más allá, pues. Aquí está, mira, ve. ¿Cuánto vas a pagar? No vas a pagar nada, vos solamente ocuparlo. Ya, fíjate que yo no tengo de qué vivir, un pedacito de tierra, aquí no tengo. Tal vez una gallina, aquí están tus gallinas, después andar por un gallinero. Hay gente que las mata y nomasito y se acabó la bomba. Ahorita es que no. Y han ido creciendo. Y ahora compraron un pedazo de tierra, etcétera. Decime vos quién. ¿Quién? En experiencia que tenemos los nicaragüenses, experiencia histórica, ¿qué gobierno se ocupa de esas cosas? O sea, yo creo que en la práctica, pues en la concreta, lo que Daniel hace por cada uno de los ciudadanos nicaragüenses, el Frente Sandinista, cómo pone en primer lugar el interés de los seres humanos, el bienestar de los seres humanos, y de ahí se desprende todito lo demás. Como al Frente Sandinista lo que le interesa es el ser humano, entonces vamos a hacer todo para que ese ser humano viva mejor, empezando por la comida. Y ahí se deriva todo. El ser humano es el centro de las políticas. Para eso, ricachón, el centro de las políticas es hacer dinero. El dinero, la mercancía, todo es mercancía, hasta el aire. Para nosotros no. Todos esos curas, que imagínate vos ahora, a los curas ahora van a ser mediadores entre los grupos de ricos que hay ahí, entre los pleitos que tienen que andar los curas metidos en eso. Ah, no, pero ahí se van a meter. Mientras ellos defienden los intereses, los intereses de los magnates, de los ricachones, del somocismo, el Frente Sandinista, Daniel, se ocupa de los intereses de las mayorías, incluyendo esos curas sotanudos. Ahí me conozco el caso de un sotanudo que anduvo apadrinando asesinatos. Fíjate bien, ahí pidió cacao porque le descubrieron una enfermedad fea. Todo atendido por el gobierno. Tudito. Y anduvo ahí. De todos esos tanudos. O sea, porque la idea es el ser humano, hermano, no. Más allá de todo, pues. El poder que defendemos es el poder de los trabajadores. Este es el gobierno de los trabajadores. Este es mi gobierno en ese sentido.
en el sentido de mis intereses, en el sentido de mis derechos, mi oportunidad de progresar. Este es el gobierno y así, y esa es la lógica, creo yo, de las elecciones para nosotros, la defensa de ese poder constituido para defender nuestros intereses. Cambio de tema, son las 7:32. La semana pasada, principio, o al fin de semana antepasado, se empezó a distribuir entre las unidades de Victoria, la V de Victoria Electoral, se empezó a distribuir una antigua charla que dio hace 40 y pico de años René Núñez, fallecido ya en el 2017, extraordinario cuadro del Frente Sandinista, ejemplar en muchas facetas de su vida. Entonces René Núñez hizo una charla militar al cuadro del Frente Sandinista en 1980. Esa charla fue transcrita y publicada por la Secretaría de Propaganda del Frente Sandinista en aquel momento de la CENAPEP, que después se convirtió en el DPEP. Ok, ¿verdad? En ese DPEP trabajaban muchos que ahora reniegan de su condición, pero bueno, estaba acordando de eso. Entonces René, le pidieron hablar a René de la mística sandinista. El folleto es muy bueno, es corto, es de rápida lectura, pero yo extraje algunos pasajes, los puse en otro orden y se los quiero compartir e ir comentando. Lean ese documento, la V los tienen. Se llama La mística sandinista, de René Núñez Telles. Entonces vamos a ir leyendo y comentando. Dice René: en 1961, en 1964 o en 1967, cuando el triunfo no se miraba, cuando se tenía una pistola 22 y 20 tiros o 3 rifles para hacer la guerra, cuando se contaba con una cantidad de recursos limitada y cuando ser sandinista era ser algo así como un condenado a muerte, entrar en el Frente Sandinista y persistir en el Frente Sandinista y trabajar por el Frente Sandinista requería algo más que voluntad y garantía, requería algo más íntimo, una mayor conciencia, mayor sentido de responsabilidad y una gran honestidad. De hecho, hubo principios, dice René Núñez, que podríamos decir que son característicos del ser humano, principios de honestidad, de verticalidad, de integridad, de libertad y de oposición a todo lo que sea injusto. Entonces, cuando uno se encuentra a un Jorge Navarro, quien con grandes dificultades podía hacer un tiempo de comida y andaba en el bolsillo el producto de la recuperación que había hecho el Frente en una sucursal bancaria o un negocio X. Jorge Navarro llevaba esos reales en la bolsa, en una bolsa, pero no se compraba un plato de comida porque ese dinero era del Frente Sandinista, del pueblo de Nicaragua, no era suyo. Y él se buscaba la comida por otro lado. Y esto no es invento, esto no es cuento, eso es realidad. Así era Jorge Navarro. ¿De qué clase mística de comportamiento? Me pregunto cuántos de nosotros seríamos capaces de hacer eso. ¿Cuántos de nosotros? ¿Cuántos de nosotros andamos con hambre, no tenemos reales para comprar, pero andamos con los fondos de la institución en la cual trabajamos o de la empresa y entonces agarramos, voy a comer y después les digo, ya yo agarré para comer? ¿Cuántos de nosotros resistiríamos la tentación? Jorge Navarro lo hacía. Continúa René Núñez. Cuando te encontrás a un Rigoberto Cruz, Pablo Úbeda, que dejó toda su vida ciudadana y se metió por 4 años a la montaña a organizar campesinos después de un fracaso armado, el fracaso de Bocay. Y ahí se metió
fracasamos en Bocay. Y se mete Pablo V. al monte a organizar campesinos. Solito. Rigoberto Cruz. Y se mantiene muchas veces, dice René, solo en ese trabajo, sin vida orgánica, sin orientación, y persiste en el trabajo y hace estructuras, crea sindicatos, crea cooperativas, se hace curandero y emplea toda su iniciativa para sentar la base popular para el futuro, para la futura acción armada, sin contar con armas todavía. Eso da la calidad de hombre que el Frente Sandinista forjó. Se fue Rigoberto Cruz. Me acuerdo, hay un compañero que me contó una anécdota y dice, no, otro día la cuento. Sigo con René. Y hablamos de una mística sandinista que implica todo lo que estos hombres nos han dado. Incluso implica una dignidad frente a la represión, ante el enemigo, un mantener de principios ante el enemigo, sin buscar ninguna justificación de salidas tácticas, sino ser fiel a lo que se cree, enfrentando todas las consecuencias que eso trae, que eso lleva consigo, fiel a lo que se cree. Si vos crees en una causa, sos leal a esa causa y crees en eso. No te dejas guiar por los cantos de sirena, ¿verdad? Ya porque sos abogado y entonces ya te dijeron que mira, hombre, andás creyendo en eso, aquí la vida es de negocio, no, vení por aquí. O que porque sos médico, no, hombre, no andes creyendo en... No, si crees en la causa, crees siempre en esa causa y sos leal a esa causa, pase lo que pase, porque es la causa a la que sos leal. Eso dice, indignidad frente a la represión. Dignidad, o sea, son palabras mayores. Y ejemplos de eso, dice René Núñez, y ejemplos de esos hay múltiples. Quizás, dice René, Ricardo Morales Avilés es el más sobresaliente en ese ejemplo de dignidad frente a la represión, tanto por su trabajo como su comportamiento en la cárcel y en la Oficina de Seguridad Nacional de Somoza. Y ese debe ser el tipo de hombre que todo sandinista debe tender a ser. El paradigma. Jorge Navarro, Rigoberto Cruz, Ricardo Morales. Los paradigmas. Desde que el Frente nació, quizás por su forma de pensamiento, por su método de trabajo y por la calidad de sus fundadores, fue forjando constantemente en la práctica una mística que consolidó la vida orgánica, que impulsó las tareas en periodos bien difíciles y que mantuvo básicamente 3 elementos que fueron la tónica rectora de esa mística. Nuestra mística siempre significó un sacrificio individual hasta las últimas consecuencias en aras del beneficio colectivo. Me voy a detener aquí porque este es el alma de la mística. El alma es esto. Que vos sos capaz. ¿Cuántos de nosotros hemos logrado eso? Yo creo que unos cuantos, ¿no? Aspiro a llegar alguna vez a eso, pues, cuando ya sea mayor, yo soy eso, ¿entendés? Pero bueno, cuando sea grande. Pero ¿cuántos de nosotros llegamos a ser capaces de el sacrificio individual por el beneficio de la causa colectiva? O sea, vos no te vas a beneficiar, pero vas a beneficiar la causa. Te vas a sacrificar para que el colectivo se beneficie, aunque vos no te beneficies. ¿Cuántos de nosotros somos capaces de eso? Y ese es el alma de la mística, la esencia de la mística. Que como dice René, tiene 3 componentes, ya lo vamos a decir. Pero, o sea el tener esa disposición, llegar a un nivel de conciencia de tal
calado que vos decís, hombre, no me importa, pues, hoy me toca hacer tal cosa, me voy a sacrificar, voy a dejar a mi familia, no voy a tener oportunidad de desarrollo, pero yo sé que con este aporte que yo voy a hacer va a mejorar la comunidad, va a mejorar lo que sea. ¿Cuántos de nosotros somos capaces de hacer eso? Vamos con los 3 elementos que dice René. Uno de ellos, dice, es la confianza en la organización. Confianza en la organización. En el Frente Sandinista. O sea, dice René, había en los años clandestinos realmente una credibilidad, una conciencia de que existía el Frente Sandinista, que sus objetivos, sus propósitos, su política era correcta, es correcta, y que había que hacer todos los esfuerzos posibles por consolidar esa organización y por impulsar esos objetivos. Vamos, claro, primero es confianza en tu organización, porque en algún momento, en esos años, cuando eran un puchito, un puñadito de gente, la que estaba metida en el frente, qué sé yo, 30, va pues 50. Entonces, y la propaganda de la dictadura, en complicidad con la propaganda de la oligarquía, decía que el frente no existía y vos te mantenías como sandinista, confiabas que el frente existía, creías en el frente y fortalecías al frente. Mirá, esos son momentos durísimos, durísimos. Segundo, dice René, elemento de la mística, es que el Frente Sandinista poseía además una gran confianza en el pueblo nicaragüense. O sea, una confianza en las masas, que son en definitiva el motor impulsor de todo cambio y toda transformación de la revolución. O sea, primero confías, crees en el Frente Sandinista, en su objetivo, en sus propósitos. Segundo, confías en el pueblo nicaragüense. El orden de los factores no altera el producto. Y tercero, dice René, confianza en el futuro, o sea, en el triunfo. Confianza en el frente, confianza en el pueblo, confianza en el futuro. Estos son los 3 componentes de la mística, y el alma de la mística es tener la voluntad de sacrificar tus intereses y tu bienestar en función de los intereses y el bienestar colectivo. Ese es el alma. Pero además, dice René, existe la perseverancia. El que no persevera jamás triunfa. Entonces, esos 3 elementos con el alma, y además, pero además allá en la forma, tenés que ser constante, perseverar, ser tenaz, terco. Como decía Tomás de Carlos Fonseca, terco indeclinable. Y después dice, pues de la perseverancia, iniciativa, creatividad. El que no es audaz, el que no afronta respuestas que la situación requiere y que si deja pasar después no existen nunca, tampoco avanza ni triunfa. Creatividad, perseverancia y oportunidad. Hacer las cosas en el momento que se presentan. No dejar pasar. Tener las condiciones de hacerlas. Creatividad, perseverancia, oportunidad. También existe, decíamos, dice René, la capacidad de trabajo y la capacidad de hacer trabajar, que es diferente. La capacidad de que yo trabaje y la capacidad de motivar a los demás a que trabajen. Es diferente. O sea, estaba hablando del partido, no estamos hablando de una empresa, no, del partido, de la organización. Tu capacidad de trabajo y tu capacidad de motivar a los demás a trabajar. Y dice René, muchas veces, dice, uno se encuentra con elementos que poseen una gran mística revolucionaria, profunda, que son capaces de trabajar, de sacrificarse, de dar ejemplo, pero son muchas veces incapaces de transmitir ese vigor,
esa necesidad a otros elementos, es decir, generar cuadros. O sea, compañeros ejemplares, místicos, pero por alguna razón no tienen la capacidad de transmitir eso y de reproducir en otros compañeros ese comportamiento, aun cuando dan el ejemplo, pero falta el enchufe para construir cuadros, dice René. Dice después, si queremos ver gráficamente la historia del Frente Sandinista, diríamos que es una constante caer y levantar, que hay una voluntad de recibir y asimilar los golpes y los fracasos, pero en el fondo hay una voluntad de triunfar, de conseguir los objetivos. Esa es la esencia de la mística. Estar convencidos, conscientes que tenemos la razón, que históricamente vivimos, que somos no la esperanza, sino, digamos, la concreción de los objetivos de un pueblo. Que poseemos la responsabilidad, primero, de organizar a ese pueblo, de persuadirlo de que es capaz, y después, que también somos responsables de dirigirlo y de asumir históricamente los triunfos y los fracasos que esa dirección implica. Organizar, asumir la responsabilidad de dirigir, pero acarrear las consecuencias de lo bueno y de lo malo. O sea, se pone en juego, dice René, todo un conjunto de intereses personales y colectivos, lo cual significa una enorme responsabilidad que se debe afrontar con todas sus consecuencias. Y si no hay conciencia de eso, si no hay convencimiento de eso, no hay ninguna mística revolucionaria. ¿Estamos claros? Muy bueno es esto. Sigo. También ahora quizás cabe un poco pensar en ser un hacelotodo, porque él refiere ahí que en los años de la clandestinidad los militantes tenían que saber de todo y hacer de todo. O sea, éramos multipropósitos, como se dice ahora, ¿verdad? Entonces dice René, también ahora quizás cabe un poco pensar en ser un hacelotodo, en ser un sabelotodo, procurando dedicar, por supuesto, el máximo esfuerzo a la tarea que tiene asignado cada uno de nosotros, pero preocuparse siempre por conocer y por ayudar en el trabajo del otro, y porque marche bien la tarea de los otros, que es la tarea de la revolución. Y aquí hoy hemos conquistado el poder y hemos olvidado un poco nuestras experiencias del pasado y hemos querido ampararnos en el que alguien haga las cosas por nosotros o para tener un poco de justificación para no volver al sacrificio del pasado. Esto es sumamente importante cuando te acomodas al poder. Y entonces dejas que te olvidas de tu responsabilidad de ver el por el todo. Solo te ocupas de lo tuyo y te vale lo que pasa con los demás. Como que si lo que pasa con los demás no es la revolución, no es también la revolución, ¿verdad? Entonces nos amparamos. Ah, no, eso no me toca a mí, se le toca a fulano. Yo me voy para la casa ya, ¿me entendés? No, ni siquiera ve, te ayudo, no, nada. Dice René, quizás un elemento que juega en esto es la masificación del sandinismo. Aquí el Frente llegó al poder con una hegemonía total de su política. Incluso al comienzo, mucha gente quiso llamarse sandinista. Cualquier parecido con la realidad actual no es coincidencia, hermano. Esto se vivió en 1980, 79-80. Entonces lo dijo René Núñez. 41 años después, oigan la vigencia de estas palabras. El Frente llegó al poder con una hegemonía total de su política. Incluso al comienzo mucha gente quiso llamarse sandinista porque vio ahí un vehículo de protección, por un lado, de oportunismo, por otro lado, o de supervivencia. Nosotros estamos de acuerdo en que aquí hay muchos sandinistas y estamos convencidos de que el Frente no puede ser un organismo selectivo de unas pocas personas. Hay una base real, objetiva, para que muchos compañeros, muchos elementos que tal vez nunca antes estuvieron organizados o tuvieron poca vida orgánica, tengan derecho a llamarse sandinistas. Dieron una demostración práctica en la guerra y conquistaron ese derecho en la guerra.
Y aunque no sean ideólogos, aunque no sean teóricos, aunque no sean políticos, aunque no conozcan lo que es una vida orgánica, se han ganado el derecho de ser sandinistas. Esto es fundamental entenderlo en las nuevas circunstancias, compañeros. Vos tenés a alguien que antes no era nada, que no se metía en nada, o que incluso nos volaba riata. Pero por ejemplo, por decir algo, en el 2018 se fajó con nosotros, hermano. Se ganó el derecho de ser sandinista. Nunca estuvo vida orgánica, nunca hizo esto ni lo otro, pero se ganó ese derecho ahí. O bueno, en las elecciones aceptó ser parte del tendido electoral, se fajó en el tendido electoral defendiendo el voto con abnegación, estuvo ahí el turno que le correspondía y más allá y se preocupó de todo. Hermano, se ganó el derecho, aunque no tenga trayectoria. Se ganó el derecho. Y esto lo dice René Núñez hace 41 años. Cuánta vigencia, ¿no? Nos corresponde a nosotros, dice René, los más experimentados, a los que poseen más capacidad, más cultura política, darles esa real oportunidad de ser sandinistas de verdad, que es educarlos, ayudarlos, auxiliarlos, desarrollarlos, crearlos como sandinistas. Nosotros, y aquí viene otra cosa que nos llega directo, hermano, oigan esto. Nosotros permitimos muchas veces con nuestras actitudes, con nuestras indolencias, valiverguismo, con nuestra falta de iniciativa, que se manosee en gran medida desde el punto de vista práctico al sandinismo. Ese sacrificio, esa enseñanza permanente que nuestros héroes, que nuestros mártires nos han legado. Con mucha frecuencia hablamos de los héroes, de los mártires, de su sangre y de su ejemplo. Pero habría que preguntarse o preguntarnos todos nosotros hasta qué punto ahora, en estas circunstancias, somos consecuentes no con el muerto, no con su sangre, no con la caída heroica, sino con el ejemplo práctico de esos héroes y de esos mártires, con los objetivos por los cuales ellos se sacrificaron o sacrificaron su vida. Fíjate bien, es diferente. No es porque se murió, no es porque derramó su sangre, es por la razón por la cual murió. Por eso, ahí está el compromiso. No es que como él se murió, no es porque se murió, es porque él dio la vida por esa causa y vos vas a ser consecuente con esa causa. Él dice, René, ¿hasta qué punto somos consecuentes en estas circunstancias? No con el muerto, sino con la causa, con los objetivos. Y ahora esto es verdad verdadera, como dicen algunos. Esto es una verdad verdadera, lo que te voy a leer ahorita, que ocurría en el 80 y ocurre hoy, hermano, ocurre hoy y con mucha intensidad. Dice René, cuando nosotros encontramos con un sentido de competencia en las entidades del Estado o en las Fuerzas Armadas o en las fuerzas partidarias por sobresalir como el mejor, competencia por ser el mejor, sin tomar en cuenta el cumplimiento de las tareas globales, eso ya es una falta en la responsabilidad, en la mística, en el trabajo colectivo. Te interesa ser el mejor vos, pero te vale si todo lo demás va bien. Ahí vas compitiendo en vos. Cuando alguien asume una responsabilidad, dice René Núñez, y la ve como una proyección personal, antes que como un sentido del poder, y esto es verdad, mano, le dan una responsabilidad, es que yo ya soy fulano, mira, yo tengo que hablar, oíste, me pones en tal lado en la tarima, porque yo soy ahora tal cosa. Entonces, en lugar de verlo como una responsabilidad, lo ven como una manera de proyectarse, de ser importante. En lugar de verlo como un deber. Y dice René, cuando alguien se alegra de ser jefe de tal cosa y no se siente abrumado por nuevas responsabilidades que hay que cumplir, también ahí está fallando la mística revolucionaria.
Ya viste, mano, me nombraron jefe, pero no te das cuenta de las tareas, ni te sentías abrumado. Aquí, no, ya soy jefe, que pongo a trabajar a los demás. Habría que pensar, dice René, ¿cuántos somos así? ¿Cuántos obtuvimos un cargo por el sentido personal antes que para cumplir la tarea? O más bien por cumplir bien la tarea y dar ejemplo de cumplimiento de tarea. ¿Cuántos lo hicimos por un sentido personal? Yo quiero ser el jefe el secretario el responsable de ellos. Quiero ser porque quiero escalar en mi carrera política. Y no lo hacen por un sentido, voy a cumplir esta tarea, voy a dar ejemplo, que así se cumplen las tareas y voy a también a interesarme en el sentido general de las tareas de todos los compañeros para que la revolución avance. Y dice René, todavía falta mucho ejemplo práctico. Creemos que la expresión verbal, lo que se dice, no está fallando. Hay muchos compromisos verbales que contradicen con frecuencia la práctica de cada uno de nosotros. Oigan esto, al que le caiga el guante que se lo plante. Hay muchos compromisos verbales de palabra. Yo me comprometo a defender a Daniel, a defender a Rosario, a defender al Frente Sandinista, a los héroes y mártires, pero en la práctica, pues, hermanitos, nada que ver. Son picaditos, andan metiendo las manos, ¿verdad? Andan siendo excelentes jueces de todos los demás, pero son un desastre personal, ¿verdad? Ese sentido de competencia, dice René, esa falta de iniciativa, esa falta de creatividad está adormeciendo esta revolución, le está quitando un sentido propio que fue el que le dio la dinámica y audacia a esta revolución. Tal vez, estos son extractos de parte de lo que él dice, que lo fui ordenando de otra manera, dice a René. Tal vez porque el poder nos ha deslumbrado un poco. El poder deslumbra. O tal vez, dice René, que sería más grave, porque creemos que ya nada puede pasar aquí, que ya pasó el tiempo de emergencia, que todo va sobre rieles, que ahora hay un estado revolucionario y que todo se puede solucionar. Decíamos que eso sería más grave, porque significaría realmente una desubicación estratégica pensar así. Aquí todavía, dice René, hay el peligro de que sea retrasada esta revolución, de que sea más sacrificada esta revolución. Nosotros no podemos ni debemos pasar a la indolencia, a la pasividad, al mínimo de esfuerzo para cumplir un deber, para cumplir un horario de trabajo, sino que más bien debemos hacer un esfuerzo mayor que el del horario. 1980. Yo conozco muchos compañeros que son de 8 a 5. No los llames, no se te ocurra llamarlo, ni escribirle, porque hay tal o cual cosa que hacer. No se te ocurra, porque yo ya salí. Y no estoy hablando de jornada laboral en el Estado, no, en tareas políticas también. No, pero son las 5, hermano, tengo que estar con mi familia. No, hombre, ahorita ando en el parque. No, hombre, que fui al cine, lo que sea, pues estoy bebiendo guaro, lo que sea. 8 a 5. Militantes de horario, un tipo como que si fuéramos trabajadores de una empresa. Y dice René, debemos hacer un esfuerzo mayor que el del horario. Siempre debemos estar contra el tiempo, pensar que siempre tenemos tareas retrasadas. Siempre estamos con trabajo retrasado. En lugar de estar diciendo, ya cumplí, no, hermano, estoy atrasado, voy a buscar cómo meterle mano. Aunque vos sepas que tenés tiempo suficiente, no, hermano, para cumplir, para avanzar más rápidamente, y vas con otro trabajo y vas con... Así es. Que se cumplan estas tareas, lo reclama nuestro pueblo, dice René. El tiempo no sobra, el esfuerzo no sobra, la voluntad no sobra, la iniciativa hace falta para poder cumplir las tareas que ayer debimos cumplir. Y cierro con
un resumen que hace René definiendo lo que es la mística. Lo hace al principio, pero yo lo quiero con esto cerrar, para que lo reflexionemos. Dice René Núñez: la mística implica combatividad, responsabilidad, conciencia del deber, tener capacidad de trabajo, hacer trabajar, confiar en la organización, en el pueblo, en el futuro. Todos estos elementos deben encontrarse aglutinados y perfectamente empapados en un sandinista. Tener aquella preocupación por cumplir con el deber de uno y de la organización. Preocuparse porque todas las cosas marchen lo mejor posible, aun cuando no sea nuestra responsabilidad específica. Ayudar en todo lo que sea posible, aun cuando no nos competa ese tipo de trabajo. Tener la conciencia de que esto es un trabajo global, que es una maquinaria organizativa, que si falla una pieza, aunque no sea nuestra, la responsabilidad es nuestra también en esa falla. Asumir la falla ajena del compañero como propia. Y ese es el sacrificio, ese es el sentido del deber, ese es el carácter de la mística sandinista. René Núñez Telles, 1980. Trabajar, avanzar, combatir, vencer. Patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestros sueños de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.